bienvenidos a una nueva clase de Te Ayudo Kinesio. En el día de hoy vamos a presentar la introducción de anatomía de sistema respiratorio, ¿sí? Cómo está conformada y cómo funciona. Bien, para empezar a hablar del sistema respiratorio, primero tenemos que entender cuál es la función de este sistema, ¿sí? La función de este sistema consiste en intercambiar, ¿sí?, gas entre el aire atmosférico y la sangre, ¿sí? Esto, ¿dónde se realiza? Se realiza en la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Es una membrana que se encuentra conformada por los alvéolos pulmonares, ¿sí? Donde hay sangre, aquí, donde hay aire. Aquí les voy a mostrar el alvéolo, ¿sí? Y fíjense que este alvéolo está, ¿sí?, conectado con un capilar sanguíneo, ¿sí?, a través de su cercanía. Después, en otra clase, si quiere, vamos a ver el proceso de la hematosis, que es el intercambio, ¿sí?, de gas entre lo que sería la sangre y el alvéolo, y están separados por una delgada barrera celular para que sea más fácil la difusión de los gases, ¿sí? A modo ilustrativo vamos a ver cómo, ¿sí?, se expanden las costillas, ¿sí?, por fuerza diafragmática y algunos músculos accesorios inspiratorios en caso de que sea necesario. Pero recuerden que la respiración fisiológica siempre está dada por el diafragma. Bien, seguimos. Entonces, dentro de este sistema respiratorio tenemos a los pulmones, ¿sí?, que son órganos respiratorios esenciales, ¿sí? El aire y la sangre llegan a ellos por las vías aéreas, el aire obviamente, y por los vasos pulmonares llegaría la sangre, ¿bien? Ahí a nivel microscópico se produciría el intercambio gaseoso del que habíamos hablado recién. Bueno, en cuanto al sistema o aparato respiratorio, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por la nariz, ¿sí?, la zona obviamente de la cavidad nasal, la faringe, la laringe, ¿sí?, la tráquea, los bronquios, tenemos dos bronquios fuentes, ¿sí?, después los bronquios segmentarios, y luego después vamos a tener los bronquiolos. Eso lo vamos a ver en las clases consecutivas, ¿sí?, cómo es la distribución bronquiolar. Y se puede clasificar, ¿sí?, este aparato respiratorio según su estructura o según su función. Según su estructura, vamos a tener un aparato respiratorio superior que va a estar conformado por nariz, la cavidad nasal, ¿sí?, la faringe y las estructuras asociadas. Y el aparato respiratorio inferior va a estar conformado por lo que sería la laringe, la tráquea, los bronquios y obviamente los pulmones, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su estructura, tenemos aparato respiratorio superior y aparato respiratorio inferior. Bien, luego tenemos otra clasificación que es según su función, y aquí yo les traje un video, ¿sí?, que ahora les voy a mostrar, que tenemos dos zonas, la zona de conducción y la zona de intercambio gaseoso o de respiración. La zona de conducción es la zona que a nosotros nos va a determinar la entrada de volumen aéreo, ¿sí?, de volumen de gas atmosférico que ingresa hacia la zona del pulmón, que luego va a intercambiar gases, ¿sí? La idea de la zona de conducción es que justamente esté compuesto por lo que se llamaría, hablando mal y pronto, la parte del tubo respiratorio. ¿Cómo está compuesta esta zona de conducción? Está compuesta justamente por cavidades y tubos interconectados, obviamente que son órganos huecos, ¿sí?, dentro, tanto fuera como dentro de los pulmones. O sea, tanto fuera de la caja torácica como dentro de la caja torácica va a haber zona de conducción. ¿Dónde empieza esta zona de conducción? Ahora se los voy a mostrar. Comienza en la nariz con su cavidad nasal, ¿sí? Acá también vamos a ver la zona que también conforma el aparato respiratorio de los senos maxilares, los senos frontales, ¿sí?, los senos etmoidales y los senos esfenoidales, ¿sí? Y después vamos a poder observar lo que es la nasofaringe, ¿sí?, la orofaringe, ¿sí?, la laringofaringe, luego por debajo la laringe, y acá lo que hice yo es
hacerle un poquito de zoom para que vean ustedes, ¿sí?, cómo sigue el conducto. Después tenemos la tráquea, ¿sí?, ahí se las estoy presentando, y después tenemos los bronquios principales. Luego de la tráquea tenemos dos bronquios principales, el bronquio fuente derecho o bronquio principal derecho y el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Ahí les estoy mostrando el bronquio principal izquierdo. Bien, después de los bronquios tenemos los bronquiolos, perdón, los bronquios secundarios, ¿sí? Y después tenemos los bronquios terciarios o segmentarios y luego tenemos los bronquiolos de mayor orden, y estos bronquiolos de mayor orden van disminuyendo su calibre hasta los bronquiolos terminales. ¿Cuál es la función? Y ahí lo van a ver, bueno, dentro de lo que es el cráneo, dentro de lo que es la zona de las cervicales, ¿sí?, de la zona del cuello y luego de la caja torácica, para que se den una idea de que estos órganos, ¿sí?, del sistema respiratorio están ubicados y también protegidos por zonas, ¿sí?, o cajas óseas. Bien, excepto la zona obviamente de la tráquea, laringe, etcétera, que después vamos a ver que es una zona que no está protegida a nivel anterior por estructuras óseas. Bien, ¿cuál es la función de esta zona de conducción? Filtrar, calentar y humidificar el aire que conducen al pulmón. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Sí? Porque el aire, cuando ingresa a los pulmones, generalmente ingresa a una humedad y a una temperatura determinada, ¿sí?, en la cual los alvéolos no se lesionan, ¿sí?, por esta diferencia de temperatura y humedad en cuanto a diferencia del aire ambiente, ¿sí? Entonces, este sistema de conducción, ¿sí?, sirve justamente para filtrar, calentar y humidificar el aire, y a la vez se modifican los flujos respiratorios, ¿sí? Eso es para más adelante, para fisiología. Bien, y después tenemos la zona respiratoria, que era un poquito de lo que hablamos al principio, ¿sí?, que está constituido por tubos y tejidos, ¿sí?, dentro de los pulmones. Ya estamos hablando de la zona de parénquima pulmonar, los cuales realizan el intercambio gaseoso. Tenemos entonces los bronquiolos respiratorios, que aquí los estamos viendo, se los estoy señalando, los conductos alveolares, que aquí se los estoy señalando, y luego los sacos alveolares y los alvéolos, ¿sí? Sacos alveolares y después alvéolo, 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 alvéolo. Bien, ahí se produce directamente el intercambio gaseoso, ¿sí?, el intercambio de gases entre el aire atmosférico que ingresa del sistema de conducción hacia la zona respiratoria, y luego se intercambia con los capilares. Fíjense que acá hay mucha trama, ¿sí?, de capilar, y acá, por ejemplo, tenemos, ¿sí?, unos sacos alveolares rodeados de capilares. Y fíjense que en una es capilar venoso y en el otro es capilar arterial, ¿sí?, según el tipo de intercambio que vayan a realizar, si eliminar dióxido de carbono o ingresar oxígeno. Bien, bueno, chicos, esto es todo por hoy. Es la introducción del sistema respiratorio, para que sepan cómo se divide y cómo funciona, para después seguir con las siguientes clases. Les mando un abrazo grande. Recuerden que me pueden seguir en el Instagram, donde muchas veces subo información o subimos choice, encuestas, para que ustedes tengan para seguir aprendiendo un poquito más. Si les gustó el video, acuérdense de compartirlo y darle like, así ayudan a la página a llegar a más personas. Espero que todos estén bien, estudien mucho y nos vemos en el próximo video.